Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a revisar las funciones de bases de datos. Veamos. Primero, vamos a ponerle nombre a todo este rango de información, le vamos a poner como nombre ventas. Bien, para que sea más sencillo manipularlo. Ok. ¿De qué se tratan las funciones de bases de datos? Las funciones de base de datos son similares a la función sumar.si, sumar.si.conjunto, por ejemplo, con una diferencia, con la diferencia de que los filtros ahora van a ser gráficos. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto se vendió en Perú. Entonces podría colocar el país por acá y acá abajo ponemos Perú. Miren, y tenemos lo siguiente. Vamos a decir que estos son nuestros filtros. Entonces, si quiero hallar las ventas, la cantidad vendida, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. En esta parte voy a hacer uso de una función llamada función de base de datos de la siguiente manera. Igual, b de suma, acá está, miren, función de base de datos. Ahora me pregunta cómo se llama la base de datos. En este caso, le vamos a decir que es ventas, ¿se acuerdan? Y luego me pregunta el nombre del campo. El nombre del campo es cantidad. En este caso, se coloca entre comillas el nombre del campo. Luego me pregunta por los criterios. Y acá viene la parte interesante, la parte importante, chicos. Miren, anteriormente colocábamos el nombre de la columna y el criterio. Por ejemplo, poníamos país, Perú. ¿De acuerdo? Pero en esta oportunidad lo que vamos a hacer es gráficamente indicar que estos son los filtros. Y veamos qué ocurre. Miren lo que sale. ¿De acuerdo? Nos sale este monto de aquí. Verificando otras funciones que usábamos, por ejemplo la función sumar.si, que es lo que nos pedía. Pero antes, para que esto sea más sencillo, vamos a crearle nombre a todos estos rangos. Marcamos todo este bloque, entramos a fórmulas, crear desde la selección, dejamos fila superior y ahora cada columna tiene un nombre. ¿De acuerdo? Ahí está, por ejemplo. Entonces va a ser más fácil que usemos la función sumar.si. Lo que quiero evaluar, como les decíamos, será el país. Cuando el país sea igual a Perú, por ejemplo, ¿listo? Coma, lo que quiero sumar es la columna cantidad. Y me sale exactamente lo mismo. Bien. La única diferencia que vamos a observar ahora es que yo podría, por ejemplo, hacer lo siguiente. Podría tener un filtro por país, un filtro por marca, miren, un filtro por operador, y podría comenzar a colocar aquí algunas condiciones. Veamos. Eh, Por ejemplo, en el país podemos poner ahora Argentina, en la marca podemos colocar Apple y en el operador, por ejemplo, 20. Entonces, yo quiero hallar la cantidad vendida con respecto a estas condiciones. Y esto va a ser ahora muchísimo más sencillo porque lo voy a poder hacer de la siguiente forma. Usando la función b de suma, colocamos aquí cuál es la base de datos que quiero trabajar. El nombre del campo va a ser cantidad. En lugar de colocar cantidad entre comillas, podría colocar el número del campo. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponemos acá 6 y luego, ¿dónde están los criterios? Y este sería el rango de los criterios. De esa manera, nos sale 0, pero ¿por qué? Porque seguramente ninguna condición se cumple. Entonces cambiemos, por ejemplo, Apple por LG, a ver qué ocurre. Y ahora sí tenemos aquí una cantidad. Esto mismo lo podemos resolver con la función sumar puntos y conjunto, porque ahora son más de una condición. Y por ejemplo, el rango que quiero sumar es la cantidad. Miren, primero elijo ahora la cantidad y comienzo a colocar ahora los criterios, donde ponemos que el país, por ejemplo, el país va a ser Argentina. Vamos a colocar que la marca va a ser LG y que el operador, en este caso, va a ser 20. Cerramos y me da exactamente lo mismo. Bien, sino que esta función es un poquito más larga. ¿Se dan cuenta? Un poco más larga. Ahora, hay variantes y vamos a ver un ejemplo, dos ejemplos para que ustedes puedan diferenciar. ¿Qué pasa si me piden, por ejemplo, hallar las ventas cuando la marca fue LG y Samsung? Entonces, cuando la marca fue LG y Samsung. Miren esto. Entonces, en este caso, cuando nos digan, cuando la pregunta esté relacionada con la unión de dos valores, de dos condiciones, esas condiciones las tenemos que colocar en filas.
Pero si nosotros preguntamos y tenemos tres condiciones que tienen que ser intersectadas, un momento. ¿Me puedo lavar la cabeza? Bien, sigo esta parte, ¿ya? Voy a retomar desde la última explicación con respecto a los rangos. De acuerdo, entonces, como les decía, si tenemos condiciones que tienen que ser unidas, ¿de acuerdo? Y no intersectadas, esas condiciones que son parte de una unión de conjuntos van a nivel de filas. Pero, por ejemplo, como en este caso, donde las condiciones tienen que ser intersectadas, donde, por ejemplo, estamos diciendo cuántos equipos se vendieron en Argentina de la marca LG y además eran del operador 20, estas tres condiciones tienen que ser intersectadas, por lo tanto se coloca a nivel de columnas. Bien, esa va a ser la gran diferencia que vamos a tener con estas funciones. Entonces, por ejemplo, miren cómo ocurre. ¿Qué ponemos aquí? Vamos a poner b de suma, ¿de acuerdo? La función sobre la base de datos ventas, el campo es el campo número 6 y estas son nuestras condiciones. Bien, y nos sale este monto. Esto mismo va a pasar si, por ejemplo, lo hubiésemos hecho de la siguiente manera. Miren, si aplicábamos la función sumar.si, el rango era la marca, y por ejemplo acá tenemos el G, y quiero sumar la cantidad, miren, esto sería para el G nada más, ¿de acuerdo? Copio esta parte de acá abajo, y lo único que voy a hacer ahora es cambiar la marca. Entonces, veamos, cuando la marca sea Samsung, ¿qué está ocurriendo? Acá tenemos un error, pero miren que este error se va a corregir para ambos. Corregimos la N por la M, ahora nos sale acá 35.176, y si nosotros sumamos estas dos cantidades, nos va a dar ese total. Bien, de esa forma estamos demostrando que esta función se basa en criterios horizontales cuando la pregunta es de este tipo. Pero imagínense ahora que nos preguntan cuánto vendimos en el año 2010 en los países de Portugal y Francia. 2010, países de Portugal y Francia. Entonces, voy a colocar la fecha y en el país, como ya hemos visto, podríamos poner Portugal y debajo Francia. ¿De acuerdo? Pero el problema va a ser la fecha, porque en la fecha tengo que indicar año 2010. Entonces, esa condición se puede hallar o se puede definir como un intervalo. Cuando sea mayor o igual, por ejemplo, vamos a ponerlo así, miren, mayor o igual que el año, vamos a colocar el 1 de enero del año 2010, por ejemplo así, y acá vamos a poner cuando sea menor o igual, miren, lo voy a colocar de esta forma, menor o igual que el 31 de diciembre del año 2010, ¿de acuerdo? Ahora, lo que tenemos acá es lo siguiente, estas condiciones, esta condición de aquí se está cumpliendo con esta, se va a interceptar. Bien, primero va a hallar el año 2010 y lo va a interceptar con esta condición. Pero acá, en la parte de abajo, acá tenemos una unión, porque toda esta fila se va a unir con esta parte de aquí. Pero abajo, la única condición es que el país sea Francia. Entonces, para que esto se respete, yo tendría que copiar esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, estamos hablando siempre del año 2010 para estos dos países. Veamos cómo aplica entonces. Miren, esto sería de esta manera. Esta es mi zona de criterios de filtros y ahora vamos a hallar las ventas. Para hallar las ventas, lo que hacemos es, usamos la función b de suma, ¿de acuerdo? En la base de datos ventas, el campo 6, y acá tenemos nuestro rango de criterios. Nos sale 0 porque la parte de fechas está mal escrita. ¿De acuerdo? Acá lo vamos a colocar de esta forma, miren, va sin comillas, ¿de acuerdo? Lo interpreta correctamente la función. Disculpen. Listo, ahora sí. Vamos a colocar esta parte así. Y ya tenemos el dato correcto. Esto es. Listo. Entonces, en el año 2010, en estos dos países, se vendió esta cantidad de celulares. Bien, continuamos con los siguientes videos.